Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una nueva sesión de nuestro curso de inteligencia artificial, auscultando las redes neuronales. Recuerden que la palabra auscultar es porque estamos tratando de entender qué hay dentro de ellas para que a partir de ese conocimiento logremos avanzar mucho en la comprensión de toda esta moderna tecnología. Entonces hoy nos acompaña Sergio Cristian. Bienvenido Sergio Cristian. La sesión hoy la vamos a dividir en una primera parte teórica donde trabajaremos, haremos un repaso. A mí me gustan mucho los repasos porque uno como que vuelve y asienta los conocimientos, y vamos a mirar cómo es una red neuronal cuando ya tiene capas ocultas. ¿Qué pasa con las capas ocultas y qué ocurre con el problema del cálculo del descenso del gradiente cuando uno tiene múltiples capas? Y también vamos a ver un poco de todo el problema de clasificación multiclase. Entonces, lo que la clase pasada miramos un poco muy general, hoy vamos a mirarlo más desde, más particularmente. ¿Listo? Ese será nuestro objetivo en el día de hoy, en la parte de auscultar las redes neuronales. Sergio nos va a acompañar en la segunda parte con claramente la programación, y Cristian, nuestro hombre estrella, va a estar al tanto de las preguntas y de todo lo que ustedes quieran preguntar o de lo que quieran decirnos en este live que estamos haciendo por Twitch. Empezamos. Bien, entonces arrancamos con esto de la siguiente manera. Tenemos, voy a activar mi lápiz. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es algo como muy básico, que son n muestras y vamos a tener k neuronas o K sub 1 neuronas. ¿Qué son las K sub 1 neuronas? Son 1, 2, 2 está que tenemos y llegamos a K sub 1. Entonces, ¿qué pasa aquí en este arreglo? Van a ocurrir ya cosas que va a ser como una extensión de lo que hicimos para una neurona, pero aquí lo vamos a hacer para múltiples. Primer cambio grande: la función de sesgo no es la misma para todas las K neuronas, sino que vamos a tener una función de sesgo que va a ser V1, V2, hasta la última función de sesgo que voy a tener aquí, que va a ser V sub K. Entonces, a cada neurona hay un parámetro nuevo que aparece, que es esa función de sesgo diferente para cada neurona. Mucho cuidado con eso, que ese es un parámetro de los que uno puede optimizar. Otro cambio fuerte que tienen que apreciar en esta parte es el siguiente. Observen que tengo una entrada o un example, como lo llaman, otra entrada, y entonces cada entrada va a tener unos pesos distintos para cada neurona. Me explico. El peso W11 va a ser la relación de la característica X sub 1 con esta primera neurona. Pero para la segunda neurona, esa característica va a tener un peso X12 y vamos a llegar hasta X sub 1K. Entonces observen que esto se empieza a complicar un poco, se empieza a complicar porque entonces ya tengo un arreglo de pesos W11, W12, W13, W1 sub K hacia la neurona número, o la késima neurona, como decimos en matemáticas como tal. Si miramos la segunda entrada, el segundo vector de entrada o el segundo example o las segundas características, vamos a tener que
El peso aquí va a ser W21, luego vamos a tener W22, luego vamos a tener W23, W24, W25 hasta W2K. Entonces empezó a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener muchos parámetros que necesitamos optimizar, muchos pesos y muchos sesgos. Bien, lo otro es interesante cuando tengo esto, es que ya tengo una función de activación, otra función de activación, otra función de activación. Este sistema que tengo acá, que, que va a tener múltiples entradas, pero va a tener no una neurona, sino muchas neuronas, hasta la décima neurona, la vamos a llamar la primera capa oculta. Y ustedes me dicen, hey, profe, ¿cómo así que la primera capa oculta? Sí, esta capa no es la capa de salida. Va a ser nuestra capa oculta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra primera capa oculta nos va a dar una respuesta que la llamaremos H super 1, que es una función de Z. ¿Y Z qué es? Es los vectores de entrenamiento o los tensores, como los llamamos en una clase pasada, los pesos que observen que ya los pongo genéricos y los sesgos V como tal. Lo que vamos a tener es N por K1 el orden de esta red neuronal. ¿Listo? ¿Por qué N? Porque son N valores, N aquí que le estoy entrando al sistema y son K neuronas en esa primera capa oculta. Entonces aquí tenemos la matriz de entrada. Acuérdense que a una red neuronal no se le entra el primer valor, luego el segundo, luego el tercero, sino que se entran todos en un solo ciclo. Aquí tenemos la matriz de pesos y aquí tenemos el vector fila de sesgos. Recuerden que los valores, estos uno no los cambia, uno simplemente, estos valores, si uno tiene un nuevo dataset, pues ese nuevo dataset le va a dar nuevos valores matriciales y uno puede entrenar la red mejor. Pero lo que uno tiene que lograr para que la red aprenda es optimizar estos que tengo a este lado. Profe, ¿y qué pasa con ese vector V, ese vector fila V, que no tiene la misma dimensión que tienen las otras dos matrices? Pues para aquellos que recuerden un poquito de álgebra lineal, eso como que no se podría hacer, pero hay una operación que se llama el broadcasting de NumPy, que es una operación muy importante que permite que ese vector fila, que se pueda hacer esta operación que tenemos acá y que ese vector fila no tenga ningún problema. Ahora, múltiples capas ocultas. Entonces, seguimos con lo mismo. Todo esto es la matriz de entradas, ¿cierto? Estos van a ser los pesos de esas primeras, esa primera matriz de pesos. Luego voy a tener el primer vector fila de sesgos y lo llamo con un super 1 porque este super 1 significa que estoy entrando a la primera capa. Luego paso a la segunda capa de neuronas. En la segunda capa de neuronas, entonces lo que voy a tener es esto. Estos valores como matrices de peso y este vector fila acá. Y así sucesivamente, lo que voy teniendo es un encadenamiento de matrices de pesos y vectores fila de sesgo de acuerdo a cómo vaya saliendo la red neuronal. Al final, lo que voy a tener es la salida, esta salida, y entonces a esto lo voy a llamar la función F1. La función F1 es la entrada
para la siguiente capa de neuronas y la salida de esa siguiente capa de neuronas va a ser F sub 2. F sub 2 entra y la salida que continúa o que me va a dar es F sub 3. La pregunta es, profe, y en la notación que utilizábamos al inicio, ¿cómo es que esto se trabaja? Entonces aquí vamos a armar un Z super 1 que va a ser igual a X que tiene es una matriz de N por M por W super 1 más B super 1. Luego, Z super 2 va a ser esa salida de aquí, de F2, que va a ser H super 1, pero recuérdense que H super 1 lo denominé este valor que tengo acá. Muy importante eso. Entonces, luego tengo F super 2 y ese F super 2 va a ser la entrada a la siguiente capa, F super 3, y ahora imagínense cuando tengo muchas capas en la red neuronal. ¿Sí? Entonces, en últimas, ¿qué voy a tener? Que la salida de la primera capa va a ser H super 1, que va a ser F super 1 multiplicado por Z super 1. Luego tengo H super 2 igual a F super 2 multiplicado por, entre paréntesis, Z super 2. Y luego la salida va a ser Y gorro igual a F sub 3 por Z super 3. No sub, sino super. Super significa que el subíndice va en la parte de arriba. Y entonces voy a tener la función de costo de la salida. Uy, profe, esto se va a complicar. Claro, ¿por qué se complica? Porque el algoritmo del gradiente descendente tiene que empezar a hacer derivadas parciales con respecto a esto, respecto a esto, respecto a esto y así sucesivamente. Y ahora imagínense cuando tengo que hacer el backward, es decir, cuando tengo que retornar para poder calcular los mejores pesos y los mejores sesgos, buscando que la red neuronal haga lo mejor que puede. Bien, ya sabemos que L va a ser en regresión la función MSE, en clasificación binaria la Binary Cross Entropy y en clasificación multiclase va a ser la CCE. Lo vimos en la clase pasada. ¿Y qué? En la capa, en la última capa, vamos a usar como función de activación la identidad. Esa siempre irá en la última capa. Pero esa la vamos a usar para la regresión. Pero la función de activación en las otras capas va a ser la sigmoide o softmax para los problemas de clasificación, que fue lo que mostramos en la clase anterior. Esto está interesante, está rindiendo, entonces aquí vamos a mirar, profe, y entonces, ¿por qué no se podía hacer esto? Hace unos 10 años, por ejemplo, ¿por qué la red neuronal no era capaz de hacer muy bien el reconocimiento de los caracteres escritos a mano, de los que hemos venido hablando? Entonces vamos a hacer un calculito que es muy interesante. Observen, voy a tener tres entradas, X1, X2 y X3, ¿cierto? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 neuronas en la capa oculta número 1. Listo. Y luego vamos a tener 1, 2, 3, 4 neuronas en la capa oculta número 2. Y este sistema va a tener dos neuronas de salida. Es decir, la capa de salida va a tener solo 2 neuronas. Listo. Esto lo van a encontrar muy en detalle en los módulos que están en la web y que ustedes pueden trabajar. Entonces, veamos cómo son los parámetros. Miren, para la primera entrada, los primeros parámetros son W super 1 y B super 1. W super 1 va a tener M por K1 y
B super 1 va a ser un vector fila de 1 por K1, pero M ¿cuánto es? ¿Cierto? Esa es la pregunta que uno dice, profe, ¿M qué es? Listo. M, 1, 2, 3, va a ser 3. ¿K1 qué es? 5 neuronas, entonces tengo 3 entradas por 5 neuronas, voy a tener 5 W super 1, 15, perdón, 5 no, 15, estoy loco, 15. Luego, en la segunda parte, B super 1 va a tener 1 por K1 va a ser 1 por 5, ¿cierto? O sea, 5 valores de sesgo. B super 1, B super 2, B super... Bueno, listo. No, B super 1 no. B1 para la primera neurona, B2 para la segunda neurona, B3 para la tercera, B4 y B5. Ok, estaba equivocado. Hagamos el cálculo para W sub 2, es decir, para esta parte. Para W sub 2 serían, tenemos 5 valores de entrada que son las salidas de las 5 neuronas. Eso significa este 5. Por 4 neuronas que tiene la capa, entonces va a ser 20 pesos. Y el siguiente va a ser 1 por 4. ¿Por qué 1 por 4? Porque es 1, 2, 3, 4 neuronas y va a ser el valor B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 para esa segunda capa. Luego en el último van a ser 4 por 2. ¿Por qué 4? Porque tengo 4 salidas. 1, 2, 3, 4. ¿Por cuánto? Por 2 neuronas, que es la capa de salida, que las tengo aquí. Entonces esto me va a dar 8. Y el vector de sesgos va a tener un tamaño de 2. Es decir, jóvenes, que el número de parámetros que uno tiene que afinar y que de forma aleatoria inicializo, pero que luego se ajustan a medida que el descenso del gradiente va ocurriendo, son 54. ¿Sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de sistemas como los ChatGPT en general, esos son millones, creo que son 75 millones, ¿sí? De neuronas en capas ocultas. Y eso multipliquen ese número de conexiones y se van a dar cuenta del número de parámetros que uno necesita optimizar. Cuidado con una cosa, esto es una red completamente conectada. ¿Por qué completamente conectada? Porque cada salida va conectada a una neurona, ¿cierto? Pero hay mecanismos que dicen, no, ven, no hagamos esto, apaguemos esta neurona, hagamos esto por este lado, observemos esto y hagámoslo de manera distinta. Ok, muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, cuando nos devolvemos a entrenar la red neuronal, aquí me estoy devolviendo a entrenar la red neuronal. Ya les enseñamos en este curso que hay un algoritmo que es el papá de todos, que es el descenso del gradiente. Y en una clase pasada dijimos que lo que hacíamos era la derivada de la función de pérdida o de costo, como la llaman, con respecto a los pesos. Entonces, cuando teníamos una sola neurona, esto era muy sencillito, era dl con respecto a la salida, la derivada parcial de la salida con respecto a z y luego de z con respecto a w, y eso nos daba unos valores que para aquellos que no son expertos en cálculo, en derivadas parciales, ni pues son, ni les interesa demasiado eso, lo que hay que decirles es que simplemente esta es la forma como se actualizan los pesos y los sesgos. El valor del peso actual va a ser el valor del peso anterior menos el parámetro, que es eta, por la derivada de dl con dw, y lo que se empieza a complicar en una red con muchas capas ocultas es el cálculo de dl con dw. Listo. Eta es la tasa de aprendizaje, ya les enseñé que si es muy alta eso empieza a saltar y nunca va a alcanzar el mínimo global. Si es muy pequeña el costo computacional es muy alto, entonces que no queremos que sea ni tan grande ni tan pequeña, listo. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, dice la canción por ahí.
Entonces, esto es para una neurona. ¿Qué pasa cuando son muchas? En nuestro repaso y en lo que hemos visto, hemos hecho esto para una neurona. Dijimos que en la regresión íbamos a usar el error cuadrático medio. Yo en una clase pasada les mostré qué era el error cuadrático medio y pues hicimos un calculito para una neurona. Lo que pasa es que estamos auscultando las redes neuronales. Nos interesa comprender cómo se extrapola el concepto de una neurona a múltiples capas y luego a redes neuronales convolutivas, redes neuronales adversarias, luego a transformers y luego a todo eso. Si entienden esto, va a ser muy fácil llegar a lo otro. Y aquí la función de pérdida va a ser la binary cross entropy. Ya se las mostré la clase pasada, hicimos un ejemplito. Entonces esto ya es conocido por todos y no me voy a demorar mucho ahí. Pero cuando tengo una clasificación, por ejemplo, de múltiples clases, que fue lo que vi la vez pasada, no solo perro, gato, sino que tengo perro, gato, ave, elefante, jirafa. Entonces ya esto cambia. Primero, vamos a cada una de las entradas que tengo equivale a uno de los elementos que tengo que clasificar. Cuidado, estoy hablando de el perceptrón multiclase para un problema de clasificación de múltiples elementos, no binario. Y va a ocurrir que tantas entradas tengo como tantos elementos tengo que clasificar. Esto ya lo expliqué en la parte pasada, ¿sí? Así empezó mi clase. Supongan que simplemente es esa primera capa. Y lo que voy a tener es una salida Z1, Z2, ZK que voy a pasar por una función que en general va a ser la softmax, que ya les mostré que es una función de física estadística bastante curiosa, que tiene por allá un número de Euler y es bien linda la función esa. Y el número de salidas va a equivaler a lo que habíamos visto como one hot encoding, que eran el vector columna donde dice es un perro, es un gato, es una jirafa, es un ave, es tal cosa. Listo. Entonces observen que aquí tengo las salidas y voy a tener que utilizar algo que ya les dije la clase pasada, que es la categorical cross entropy. ¿Sí? Ya no es la binary, es una función que es la que me va a tocar derivar parcialmente muchas veces para poder entrenar la red en el número de épocas que necesito, 100 épocas, 200 épocas. Acuérdense que cada época es las veces que me devuelvo para que la red aprenda, las veces que me devuelvo para que la red aprenda. Listo. Este perceptrón simple ya lo habíamos visto, no es... pues le hemos gastado un par de clases, entonces no lo voy a mostrar, simplemente vamos a decir, cuando es binaria, pues es la binary cross entropy, no tengo nada más, no me voy a gastar más tiempo ahí. Lo mismo esto ya lo hemos mirado, en las notas lo pueden encontrar y se van a dar cuenta pues que es parte de lo mismo que he ido explicando, sino que estaba haciendo un repaso interesante de esta clasificación binaria. Profe, y entonces la función de activación, es esta sigmoide. ¿Cómo se deriva la función de activación? De esta manera. Hay muchos textos donde te muestran cómo se deriva. Hay que recordar que la derivada es importante porque empezamos a hacer el descenso del gradiente con respecto a todos esos pesos. Y la operación que tenemos ahí ya va a ser una operación matricial, por eso el álgebra lineal es tan importante. Y si ustedes me quieren creer, si usted quiere ser un duro en computación, quiere ser un duro o una persona muy, que sabe mucho de, de computación cuántica o de redes neuronales, lo mejor que puede hacer es ir y repasar sus conceptos de álgebra lineal, o si no sabe álgebra lineal, pues entonces hacerse un cursito bien interesante para que todo esto le quede muy claro y pueda hacer todo lo que usted quiera.
7.26, creo que voy a trabajar otro poquito. Esto no lo hemos calculado, está en las notas muy bien calculado. El profesor Diego Aristizábal hizo esto muy bien. Y es que cuando uno usa una función de pérdida como la binary cross entropy, entonces uno puede hacer todas estas derivadas. No voy a entrar en esto, pero lo que va a ocurrir es la parte importante está aquí. Esta parte importante está aquí. O sea, todas esas derivadas y todo lo que hacemos conduce a que la forma como se actualizan los pesos y se actualizan los sesgos en cada época va a ser eta y que predijo la red menos y real por el valor de X train, que son las entradas. Y lo mismo en la parte de abajo. Bueno, empezaré con el perceptrón multiclase. Ya esto lo he mirado, ya esto no lo voy a hacer más. Sí quiero mirar una cosa y es esta. Profe, entonces en el perceptrón o en la red neuronal, donde solo clasifico dos clases, ¿cuál es la función de activación? ¿Y cuál es cuando tengo múltiples clases? Ya les dije que cuando uno tiene múltiples clases, hay una función de activación que se llama SOFT max, softmax. En realidad no es una función de activación, sino que realiza la exponencial de cada elemento y la divide entre la suma de las exponenciales de todo el vector. O sea, coge la exponencial de este elemento y la divide por la suma de estos. Y luego se encuentra esta derivada y ustedes saben por qué es importante esto ya. No les tengo que repetir eso porque sé que ustedes están comprendiendo muy bien y están siguiendo todo. Entonces, ¿qué pasa? En el perceptrón multiclase yo tengo Z1, Z2, Z3 como salidas de esta capa, aplico la función softmax y lo que voy a encontrar aquí es la máxima probabilidad de que sea un gato, un perro o un ave. Interesante, ¿no? La máxima probabilidad. Y lo que ocurre es que estas son las salidas. Aplicamos el softmax. El softmax lo que hace es convertir esto en probabilidades 0.23, 0.63 y lo comparamos con el Y gorro, que es el one hot, y entonces encontramos la función de costo, ¿cierto? Este es un gráfico de lo que es softmax. Luego mirarán eso, las funciones de activación, un poco más en detalle, pero aquí lo importante es que al pasar toda esta ecuación, que ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo, esta ecuación no es más que las capas ocultas que tenía, ¿cierto? Por este valor, entonces realmente lo que estoy haciendo es comparando a través de probabilidades esas dos matrices. Y luego lo que tengo que hacer es obtener este vector fila y hacer esta parte que es casi que el cálculo uno a uno de lo que está saliendo de la red neuronal para clasificación multiclase o el perceptrón multiclase. Yo creo que dejo aquí para que Sergio Quiroga, que es nuestro hombre de programación y que muy amablemente nos está ayudando en este curso, trabaje esta parte. La próxima clase seguiremos con ese perceptrón multiclase, miraremos cómo se actualizan los pesos. No, el que quiera más detalles, ahí en las notas está muy bien hecho. El profesor Diego Aristizábal tiene unas notas maravillosas. El que quiera entrar en el cálculo de eso, que lo haga, pero para nosotros, para efecto de entender qué pasa por dentro de la red neuronal, ya sabemos cuáles son los parámetros que nosotros podemos
los hiperparámetros que llaman, los hiperparámetros, es decir, cuáles puede tocar uno y con cuáles puede jugar y cuáles son intocables. En la próxima clase continuamos con esta parte y vamos dándole ya forma a todo lo que es la teoría completa de redes neuronales con capas ocultas como tal. Entonces yo llego hasta acá. Eh, Sergio, Listo. Buenas noches a todos. Entonces vamos a seguir con la parte de programación y hoy vamos a hacer dos modelos. ¿Listo? La anterior clase ya miramos un modelo que fue el modelo de Perceptron. ¿Listo? Entonces entramos en bastante detalle en lo que es el modelo de Perceptron, miramos cómo se programan todas las funciones de activación, miramos cómo se programa el entrenamiento. Entonces vimos lo que era el forward y el backward en código. Y entonces en esta clase ya vamos a cambiar de modelo. En esta clase vamos a hacer un modelo para clasificación, que es el tema que les está exponiendo el profesor. En este caso vamos a hacer un modelo para clasificación binaria y luego vamos a hacer un modelo para clasificación multiclase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bueno, lo principal que ustedes tienen que saber antes de entender qué es clasificación es un poquito lo que significa ser linealmente separable, ¿sí? Que es un concepto bastante sencillo, pero es muy importante. Y es que si tenemos un dataset, por ejemplo, acá tenemos en este plano, tenemos unas estrellas y unos círculos, ¿listo? Entonces, en este caso, los datos son linealmente separables porque existe una línea que los separa perfectamente, ¿sí? Por ejemplo, el segundo dataset acá no es linealmente separable, entonces nunca podríamos encontrar una línea que los separe con el 100%, ¿listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros estamos haciendo un modelo lineal. Entonces, como es un modelo lineal, cualquier modelo que nosotros encontremos nunca va a tener un 100% de eficacia. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, quería mostrarles ese concepto y también contarles una cosita interesante que es lo siguiente. Cuando uno hace Machine Learning, muchas veces los datasets no son linealmente separables, ¿sí? Pero se suelen usar otras técnicas para volverlos linealmente separables. Entonces, por ejemplo, acá se está haciendo una técnica que es añadir otra dimensión, y entonces al añadir otra dimensión se separan los datos. En este caso se están quedando más arriba los punticos azules. Y acá, como ya tenemos otra dimensión más, no tenemos una recta que separa, sino un plano, ¿sí? En este caso es un plano, y en más dimensiones va a ser un hiperplano, ¿listo? Entonces es importante que sepan esas tres cositas, lo que son datos linealmente separables y que en clasificación se separan los datos con rectas, planos, hiperplanos, o si el modelo no es lineal, puede separarse con curvas o con superficies más complejas, ¿listo? Pero entonces en este caso vamos a usar un modelo lineal. Les recomiendo esta página, se llama Toward Data Science. Siempre que tengan preguntas, esa página es bastante buena. Y listo. Entonces acá tenía como lo del perceptrón que ya el profesor les recordó. Entonces vamos a empezar con el dataset. Bueno, acá tenemos listo. Vamos a empezar con el dataset. Entonces, listo. Para importar el dataset, lo mismo de siempre. Esta vez no voy a entrar en tantos detalles de lo que ya hemos hecho en las anteriores clases. Entonces, bueno, acá estamos importando el dataset. En este caso estamos haciendo esta función que se llama makeBlobs, que es para llamar a los datos. ¿Listo? Entonces estamos llamando 1000 datos y los estamos guardando en las variables X y Y. ¿Listo? Entonces vamos a visualizarlos. Tampoco me voy a detener mucho en la visualización. Ya supongo que con lo que miramos ya es suficiente. Y si quieren aprender más de Matplotlib, pues sería genial. Y es una muy buena librería. ¿Listo? Acá tenemos el dataset que acabamos de generar. Entonces tenemos 1000 samples y acá podemos ver la distribución, que es una distribución linealmente separable, ¿sí? Porque no hay ningún dato de alguna de las dos clases que esté en medio de todos los demás, ¿sí? De la otra clase, ¿sí? Entonces, bueno, es un buen dataset para hacer nuestro modelo, porque vamos a hacer un modelo lineal, ¿listo?
Claro que cuando uno está resolviendo un problema, uno primero mira el dataset y dependiendo de la forma del dataset es que uno escoge el modelo, ¿sí? En este caso hicimos al revés, porque escogimos este dataset, porque vamos a aprender a hacer un modelo lineal, ¿listo? Entonces ahora tenemos lo siguiente. Vamos a mirar un poquito la forma del dataset, que esto sí es importante, a pesar de que ya lo hemos hecho algunas veces, es importante siempre conocer los datos, ¿sí? Entonces acá tenemos los datos, que son puntos, por eso son dos características, porque son puntos, entonces cada dato tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿listo? Y la etiqueta, el Y, es simplemente, acá se visualiza como el color o se ve en los datos como 0 o 1, ¿listo? En la gráfica está visualizado con el color. Entonces acá tenemos los primeros, creo que estos son no, bueno, acá están todos los valores, solamente que al imprimirlos acá nos pone los puntos suspensivos. Entonces acá tenemos todo el dataset de ejemplos, de samples, y luego toda la parte del dataset de etiquetas. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos otra cosa que a veces es útil, que es coger un solo dato y mirar su forma y cómo está compuesto. ¿Listo? Entonces acá tenemos uno de esos punticos que les mostraba arriba y podemos ver las dos coordenadas y podemos ver que tiene una coordenada negativa. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la parte de procesamiento de datos. ¿Listo? El preprocesamiento de datos, que siempre es muy importante. Entonces, primero vamos a normalizar los datos, porque si se dan cuenta, en esta parte tenemos el gráfico en X de -10 a -2 y en Y de -4 a 6. ¿Listo? Entonces está un poquito desordenado y pues siempre es muy útil normalizar los datos. Es muy importante. Eso va a hacer que el modelo se desarrolle mucho, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora vamos a ver em, otra vez la gráfica de los datos después de normalizarlos, ¿listo? Porque ya les expliqué cómo se normalizaba. Esta es una forma de normalización que es simplemente cogiendo el máximo y el mínimo. Esto fue lo que les mostré hace dos clases, me parece, que era simplemente como cuando hacemos probabilidad y a veces tenemos números de 0 a 100 y luego los pasamos al intervalo 0, 1, ¿listo? Entonces es muy parecido. Entonces acá tenemos los nuevos datos ya normalizados. Entonces, si miran los ejes, podemos ver que en este caso están de 0 a, bueno, acá quedan un poquito menos de 1 el intervalo, pero no pasa nada. Y acá van hasta 1, ¿listo? Entonces, ahí ya tenemos los datos normalizados. Entonces vamos a seguir un poquito con el procesamiento. Luego de normalizarlos, vamos a hacer unos arrays de NumPy, ¿listo? Porque antes teníamos simplemente vectores y con arrays de NumPy es mucho más eficaz. Entonces acá tenemos el yTrue, que simplemente va a ser el vector final. Y primero lo declaramos como un vector de ceros y después cogemos ese yTrue y le ponemos los valores que teníamos en el y anterior, ¿listo? En el vector original. Simplemente estamos como creando el espacio en un array de NumPy y luego rellenando el espacio vacío que teníamos con el vector que teníamos, el original. Listo, acá podemos ver el array, que bueno, esta parte la voy a saltar un poquito, que es bastante largo. Listo, ese es el array que nos queda de las etiquetas. Y listo. Ahora vamos a hacer algo distinto. Esta parte es un poquito distinta a lo que hemos hecho antes, porque acá vamos a usar una librería que no hemos usado, que se llama scikit-learn. Esta librería es muy, muy útil y todo lo que hemos hecho en las clases pasadas ha sido desde cero, ha sido manual todo y sin librerías potentes. ¿Sí? Digamos que hemos usado NumPy, pero pues NumPy es bastante básica, nos da mayor velocidad, pero no nos da, por ejemplo, modelos ya hechos para que nosotros usemos. ¿Listo? Y hemos usado Matplotlib, que es simplemente para visualizar. Entonces, en este caso vamos a usar scikit-learn y en las siguientes clases vamos a trabajar un poquito también con esta librería que nos ahorra mucho trabajo. ¿Listo? Entonces es impresionante porque nos ahorra ya mucho trabajo. Hay muchos modelos que incluso uno puede usar en scikit-learn.
solamente con poquitas líneas de código, pero siempre es muy importante que cuando usemos un modelo entendamos cómo funciona para saber si estamos usándolo en el caso adecuado, ¿sí? A veces podemos tener un problema y nosotros intentamos usar un modelo que al final nunca va a servir y puede que no nos demos cuenta si no conocemos el modelo y no sabemos cómo funciona por dentro, ¿listo? Entonces acá tenemos esta librería que es scikit-learn y vamos a usar la parte de selección de modelo y esta función que se llama train-test-split, que simplemente es para dividir el dataset que tenemos. Tenemos los X y los Y, y ahora vamos a dividir eso en los X-train, los X-test, los Y-train y los Y-test. ¿Listo? Entonces, eso se hace con esta librería muy fácil, simplemente llamando la función train-test-split. ¿Listo? Y entonces acá simplemente ponemos el dataset que teníamos antes y ya nos quedan los cuatro vectores separados. Y pues ahora vamos a mirar un poquito la forma de los vectores que nos quedan para ir mirando que todo vaya bien, que esté adecuado los datos y vamos a visualizarlos. ¿Listo? Entonces la forma nos quedó así. Antes teníamos 1000 datos con dos características, porque son puntos, y cada dato tiene una etiqueta, ¿listo? Que es simplemente un número 0, 0, 1, ¿sí? Luego nos quedaron cuatro vectores, uno de entrenamiento, bueno, dos de entrenamiento, el de ejemplos y el de etiquetas, y dos de testing, que son el de ejemplos y el de etiquetas también. Tenemos 750 en entrenamiento y 250 en testing. ¿Listo? Y así nos queda, al separar los datasets, bueno, sí, al separar el dataset en dos, tenemos lo siguiente, que son estos, en esta visualización podemos ver que en el testing tenemos menos datos que en el training. Esto usualmente es así, ¿sí? Se necesitan más datos para enseñarle al modelo que para evaluarlo. ¿Listo? Y bueno, podemos ver que ambos siguen siendo linealmente separables, ¿sí? Porque no les hicimos ninguna modificación. A ver, acá en esta parte de las notas estamos simplemente cogiendo una parte del dataset y mirando cómo se ven los datos, ¿sí? Esta parte ya la hemos, ya la hemos hecho varias veces, entonces esta parte ya. Y ahora sí vamos a empezar a la parte importante, que es entrenar el modelo, ¿sí? Si se acuerdan de la anterior clase, nosotros programamos el perceptrón haciendo dos fases importantes, que eran la propagación hacia adelante y la propagación hacia atrás, el forward y el backward. Antes de hacer el backward se actualizaban bueno, después de hacer el backward se actualizan los pesos y eso se hace cada época, ¿listo? Entonces se hacen muchas épocas para ir actualizando poco a poco los pesos y el bias y de esta forma que el modelo aprenda, ¿listo? Acá tenemos otra vez el gráfico que ya hemos mirado, entonces no me detendré mucho. Y entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a entrenar ahora un modelo que nos genere una línea como la que vemos acá. Y esta línea es muy distinta a la de regresión porque antes en la de regresión necesitábamos que pasara por encima de los datos, pero ahora necesitamos algo como casi opuesto, que es un poquito que los separe. Entonces tiene que estar en el medio de las dos clases de datos. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos que vamos a usar la función de binary cross entropy y la función sigmoide de activación. ¿Listo? La binary cross entropy va a ser esa de costo que les hemos mencionado y la sigmoide, la función de activación. ¿Listo? Entonces, en esta parte estamos dando el formato matricial a los datos. ¿Listo? Y estamos definiendo algunos parámetros. Entonces, acá tenemos primero un número de entradas de neuronas de la capa. ¿Listo? M entradas, entonces tenemos las neuronas que vamos a tener en la capa. ¿Listo? En este caso solamente tenemos una capa, entonces vamos a tener estas neuronas. ¿Listo? Y luego tenemos que inicializar el W, que es el vector de pesos. Y ese W siempre pues lo inicializamos con ceros. Entonces, igualmente, bueno, el bias lo inicializamos con unos. Y empezamos entonces a definir las funciones que vamos a usar. La primera función es la función sigmoide.
¿listo? Que esta ya la habíamos revisado cuando miramos las funciones de activación. Esa es la función que vamos a usar de activación. Luego tenemos la función de pérdida, que es el binary cross entropy, que es la que les estaba mostrando el profesor, que tiene bastantes logaritmos y él les explica un poquito más en detalle la clase pasada. Entonces también vamos a simplemente ver cómo se usa en el modelo. ¿Listo? Acá tenemos la derivada. Recuerden que cuando tenemos el modelo, usualmente siempre necesitamos las derivadas de las funciones que usamos para hacer el gradient descent, porque el gradient descent usa el gradiente de la función de costo y para calcularlo solemos necesitar las derivadas de las funciones que hacen parte de la función de costo. ¿Listo? Entonces ahora tenemos acá la siguiente función que es el gradiente. Ahí, el gradiente. ¿Listo? El gradiente, esta parte es prácticamente lo mismo del anterior modelo, ¿sí? Si recuerdan, en el modelo de perceptrón para regresión, nosotros hacíamos algo muy parecido. De hecho, es bastante parecida esta parte. Y simplemente tomábamos la derivada de la función de costo y luego de tener la derivada de la función de costo, entonces la hacíamos respecto a W y respecto a B, la derivada de Z. Entonces, ¿para qué necesitamos tener las derivadas respecto a W y respecto a B? Para tener dos gradientes, el gradiente respecto a W y respecto a B, que en este caso son los pesos y los sesgos. ¿Listo? Porque estos son los dos parámetros que se van a aprender. Entonces necesitamos el gradiente de ellos para poder hacer el algoritmo de aprendizaje que es gradient descent. Entonces tenemos el gradiente de W y gradiente de B. Y bueno, la función nos retorna los valores que nos retornaban antes también, el gradiente W, el gradiente de B y el binary cross entropy, que en este caso es la función de costo que estamos usando. ¿Listo? Acá tenemos los hiperparámetros, que la clase pasada yo les contaba que los hiperparámetros son un poco distintos. Tenemos este eta, que es de 0,1 y las épocas que son 50. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las épocas uno podría elegirlas, ¿sí? Uno podría elegir cuántas veces se hace todo el proceso y en principio uno podría pensar que a más épocas mejor, pero pues no siempre es así. A veces puede pasar que converja por un tiempo a un mínimo y luego salte y se quede estancado en un mínimo local un poquito mayor. Pero bueno, el punto acá es que estos parámetros, el eta y las épocas, son parámetros distintos al W y el B, porque estos son parámetros que se ajustan como tal al modelo, y en cambio el W y el B son parámetros como del problema, son los del problema que el modelo está intentando aprender. ¿Listo? Luego tenemos las funciones de forward y la de backward. Entonces la de forward es lo mismo. Entonces acá, bueno, si quieren recordemos esta. Acá podemos volver a recordar lo que ya sabemos del perceptrón. Tenemos simplemente este z, que es el wx más b. Tenemos este producto entre w y x. ¿Listo? Entonces z es wx más b. Tenemos el y-hat, que es el y-gorrito que salía después de aplicarle la función de activación al wx más b. ¿Listo? Que es el z. Y después del y-gorrito, calculamos la pérdida, ¿sí? La función de costo calculada en el y-gorrito. Y eso nos retorna el forward. Entonces, eso es todo el recorrido hacia adelante. Y el backward, entonces el backward es también igual al que miramos la clase pasada. Entonces, tenemos los dos gradientes y la función de pérdida, que nos los está dando la función que definimos arriba de gradiente. Y pues el backward lo que hace al final simplemente nos da esos gradientes y nos permite entonces entrenar la red. ¿Listo? Entonces, para entrenarla, cogemos esos gradientes y, como les mostró el profesor, se actualizan los valores de W y de B, de los pesos y del bias, eh, en cada época se actualizan y se usa el parámetro eta. ¿Listo? El parámetro eta es como la velocidad en la que se mueve. ¿Listo? Entonces acá le estamos restando a W el valor del gradiente, pero con este parámetro acá que es el eta, que es un hiperparámetro. ¿Listo?
Y entonces acá estamos definiendo algo un poquito distinto, que ya es el hiperplano. Entonces, el hiperplano, ¿qué significa? Si ustedes recuerdan en el anterior modelo, teníamos simplemente una pendiente y un intercepto, ¿sí? En este caso también tenemos pendiente e intercepto, pero como estamos en más dimensiones, ahora necesitamos definir más variables, ¿listo? Porque ahora tenemos un x1 y un x2, y es como si ustedes van a las notas, se van a dar cuenta que tenemos lo siguiente. Acá lo voy a escribir. Tenemos x1 por un w1 más el x2, bueno, más, acá tengo un teclado distinto. Bueno, tenemos acá el más, x2 por w2. Y esto es igual, entonces, bueno. El caso es que acá, si nosotros tenemos una recta en simplemente dos dimensiones, tenemos y es igual a x más mx más b, ¿listo? Cuando tenemos más dimensiones, entonces tenemos hiperplanos, y en este caso, como solamente es una dimensión más, entonces tenemos x1 w1 más x2 w2 es igual a la tercera dimensión, ¿listo? Entonces, bueno, eso es lo importante acá. Y para calcular esta pendiente, entonces simplemente es como cuando nosotros cogíamos la ecuación de la recta, la ecuación y igual a mx más b, y la escribíamos de otra forma. ¿Listo? Entonces hay varias formas de escribir esa misma ecuación. Y si revisan las notas, ahí se darán cuenta los cambios que se hacen. Son muy poquitos cambios para tener explícitamente cuál es la pendiente y el intercepto del hiperplano. ¿Listo? Igual esto es bastante como básico de álgebra lineal, por si les interesa echarle una mirada. Y listo. De esta forma, este hiperplano nos retorna estos dos valores de x1 y x2. ¿Listo? Y ahora vamos a visualizarlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Acá tenemos esto. Tenemos que el modelo aprendió esta recta, ¿sí? Que efectivamente separa los dos datasets. Acá podemos ver que hay un punto que está siendo catalogado erróneamente, ¿sí? Este puntico amarillo que está ahí está al otro lado del hiperplano. También, no sé si ya lo había dicho, pero algo importante es que, pues, para calcular una predicción, entonces tenemos esa recta, ¿sí? Y esa recta, entonces lo que hace es que si un dato está a un lado de la recta, vamos a generar una función que nos dé 1 si está, por ejemplo, arriba. Y esa misma función, si está abajo el dato, nos va a dar -1 o 0. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos tener una función que prediga dependiendo de la posición relativa de un dato a la recta, ¿sí? O al hiperplano. En este caso, estamos cogiendo solamente la primera y la segunda característica de los datos para que podamos dibujar en dos dimensiones los datos, ¿sí? Y por eso se ve de esa forma, ¿sí? Porque si recuerdan, los datos que tenemos estaban, estaban, bueno, estaban de forma, bueno, con otra característica. Listo. Entonces ahora, en esta parte de las notas hay bastante código por si quieren revisar cómo se hacen animaciones en Python. Sin embargo, en los notebooks de Jupyter, si ustedes están usando estos notebooks, a veces es un poquito distinto y ver las animaciones, pero si ustedes quieren revisarlo de las animaciones, están en las notas. En este caso yo usé este código para visualizar algunos de las cosas que está pasando en la red, ¿listo? En el entrenamiento. Entonces, no simplemente tener la recta, sino qué pasó en todo el proceso, ¿listo? Entonces, acá podemos ver bastantes cosas. Primero vamos a graficar la función de costo respecto a las épocas, la función de costo respecto al omega, al peso 1, y la función de costo respecto al omega 2. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver que mientras pasaban las épocas, la función de costo iba disminuyendo, y eso quiere decir que
el modelo estaba aprendiendo bien, ¿sí? Que estaba haciendo bien el aprendizaje. Acá tenemos que mientras el W1 se iba acercando a 6, ¿sí? el, la función de costo iba disminuyendo. Entonces, eso quiere decir que el W1 óptimo tendría que estar por acá un poquito mayor a 6, ¿sí? Y acá podemos ver que mientras el W2 se fue acercando a -10, la función de costo fue disminuyendo. ¿Listo? Y entonces al graficar esto, podemos darnos cuenta un poquito cómo fue todo el entrenamiento. Y bueno, nos sirve un poquito para mirar qué fue lo que pasó. Ahora vamos a hacer otro modelo que es muy parecido, pero va a ser multiclase. ¿Listo? Entonces ya queda muy poquito tiempo, pero entonces vamos a mirar porque es prácticamente igual, es muy similar, solamente que se usa en este caso la categorical cross entropy en vez de la binary cross entropy, como les dijo el profesor, y se usa esta función que es muy importante, que es la función softmax. Esta función, como les explicó el profesor, simplemente coge las salidas de cada neurona y las convierte en una probabilidad. Entonces, al final, acá tenemos un vector de probabilidades y ese vector de probabilidades nos dice, por ejemplo, si nosotros miramos la entrada de la primera neurona, nos dice la probabilidad de que los datos que teníamos, entonces, hagan parte de la primera clase. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la neurona, vamos a tener la probabilidad de hacer parte de la clase. ¿Listo? Y al final se hace un one hot y nos da entonces la clase con mayor probabilidad. Listo. Entonces acá. Bueno, acá tenemos más información de la que ya les contaron, para que la recuerden cuando le echen un vistazo al notebook. Y en este caso se usa un dataset distinto, que es el dataset iris, que entonces vamos a usar lo que ya hemos visto de los sépalos y los pétalos, la longitud de los pétalos y el ancho, y el de los sépalos y el de los pétalos. Y tenemos tres clases, que son la setosa, versicolor y virgínica. ¿Listo? En las notas está importado el dataset de forma distinta. Hay una librería que usan que se llama Pandas, pero esa librería sirve para leer datos en formato .csv. ¿Listo? En este caso, como estamos usando esta librería de scikit-learn, entonces simplemente dándole load iris nos queda el dataset importado. ¿Sí? Y ahora que digo lo de formato .csv, les recomiendo un canal que por acá, bueno, más abajo lo escribí, que se llama .csv, que es un canal muy bueno para aprender cositas de programación o, bueno, como tener intuiciones de lo que pasa en redes neuronales. Ahí, por ahí está el link en la parte de abajo del notebook. ¿Listo? Entonces acá, bueno, estamos explorando el dataset. Esto ya lo habíamos mirado en uno de los ejemplos anteriores. Acá estamos normalizando, que ya lo hemos hecho varias veces. Hacemos todo el procesamiento de datos. Ponemos las variables y en OneHot por si se va a usar el OneHot. Y acá miramos un poquito los datos. ¿Listo? Esto ya lo habíamos hecho también. Mirar cómo es el dataset iris. Sí, me parece que lo hicimos hace 2 clases. Listo. Entonces ahora tenemos acá la parte que quiero mostrarles, que es la de entrenamiento. Esta parte es para visualizar. Entonces vamos a mirar cómo se ve el dataset. Listo. Entonces acá tenemos la gráfica del dataset. Acá tenemos, listo. Entonces, dependiendo de la longitud del sépalo, vemos que las tres clases, la setosa, versicolor y virgínica, no son linealmente separables las tres, pero usualmente se puede separar linealmente una de las clases. Por ejemplo, en esta gráfica, la clase setosa se puede separar linealmente de las demás, o quedaría un solo punto con error tal vez. En esta segunda gráfica también la setosa se puede separar. Acá también. ¿Listo? Entonces tenemos una clase que es linealmente separable de las otras dos. ¿Listo? Y la red que vamos a usar va a ser con tres neuronas, ¿sí? Tres perceptrones, y la función softmax como función de activación, que en este caso
Como solamente tenemos una capa, pues simplemente se hace la softmax al final y tenemos los valores de probabilidad. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a escoger solamente dos características. Antes teníamos cuatro, que eran el ancho y el alto del sépalo y del pétalo. En este caso vamos a escoger solamente dos, el, el ancho del pétalo y el alto del sépalo. ¿Sí? Listo. Entonces hacemos otra vez el procesamiento de datos, la normalización y miremos cómo quedan ya normalizados. Entonces acá vemos que los ejes se puede ver que está entre 0 y 1. Listo. Tenemos el dataset. Y bueno, luego dividimos el dataset con la librería que les mostré antes, que es la de scikit-learn. Entonces podemos dividir el dataset para training y testing. Y acá podemos otra vez revisar los datos. Aquí estoy corriendo un poquito porque ya se va a acabar, pero les quiero mostrar. Entonces, bueno, el resultado que da la red después del entrenamiento. Les voy a mostrar un poquito el entrenamiento y miramos el resultado para que queden ya con este modelo visto. ¿Listo? Entonces, en el entrenamiento usamos la función softmax, usamos la función de pérdida de categorical cross entropy, acá tenemos las derivadas, y usamos, bueno, la misma función que hemos definido siempre del gradiente, que nos da el gradiente respecto a los pesos, a los sesgos, y nos da también la función de costo. ¿Listo? Entonces luego tenemos el entrenamiento, y entonces el entrenamiento se hace con estos dos hiperparámetros también. Tenemos el forward propagation, que es bastante similar. Si ustedes ven acá tenemos el x w más b, el y gorrito, luego pues ese y gorrito es el wx más b después de meterlo en la softmax, que es la de activación en este caso. Es igual esta función. Entonces tenemos acá el y gorrito y el error. ¿Sí? Ese es el forward. Y luego tenemos el backpropagation. Entonces el backpropagation lo que nos da es el gradiente en w, el gradiente en b y la función de pérdida. ¿Listo? Y luego le entrenamos. Acá tenemos el for para las épocas y entrenamos la red. Entonces, al entrenar simplemente propagamos hacia adelante, propagamos hacia atrás, actualizamos los pesos. ¿Listo? Eso lo hacemos muchas veces en el rango de las épocas que hayamos elegido. Entonces hacemos hacia adelante, atrás y actualizar los pesos y los sesgos. Y listo. Entonces ahora vamos a definir una función para predecir si nosotros tenemos un dato, que es lo que nos daría el modelo. Listo. Acá, yihad rejilla. Bueno, esta no la revisamos mucho. Pero bueno, esta predicción simplemente coge los datos que le ponemos, el WX, el B, y nos calcula lo que nos daría el modelo. ¿Listo? Entonces tenemos acá WX más B, luego la función softmax, y tenemos el argmax, que lo que hace es darnos la clase con mayor probabilidad. ¿Listo? Por eso es un máximo en este caso. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se vio todo este proceso. Esta parte, pues, si es código de visualizar, simplemente. Y entonces acá tenemos la función de costo. Entonces la función de costo, si se dan cuenta acá empieza con 1, luego va a 0, luego a 4, 2, 6. Entonces la función de costo va como saltando, ¿sí? Eso quiere decir que a veces cuando la función de costo salta es como cuando estamos en un valle y vamos saltando como de lado a lado, pero no bajamos al mínimo. Eso puede pasar a veces, ¿listo? Pero bueno, acá va saltando, saltando, pero se va acercando porque ya no salta tanto al final. Acá ya se queda en 1, luego queda en 0 y en 0 sí ya empieza a bajar un poco mejor y se comporta mejor. ¿Listo? Y así queda el modelo entrenado. Nos da estas dos rectas que separan los datos, las tres clases. ¿Listo? Entonces podemos ver que acá hay ciertos errores, pero esos errores son inevitables por lo que les contaba de que este dataset no es completamente separable. ¿Sí? Estas dos clases, por ejemplo, no son linealmente separables. Entonces ahí creo que dejamos por hoy la parte de programación
Después podemos mirar un poquito qué significa estos errores, ¿listo? ¿Cuánto porcentaje de error tienen? Y me parece que en la siguiente clase ya empezamos a mirar otros modelos un poquito más chéveres. Estos modelos son simplemente Perceptron, Perceptron para clasificación y el que les acabo de mostrar, que es Perceptron, varios Perceptrones en una sola capa. ¿Listo? Este era en una sola capa. Y en la siguiente clase seguramente veamos varios Perceptrones con varias capas, que eso ya empieza a ser una red profunda. ¿Listo? Entonces, para que se animen ahí. Y creo que dejamos por ahí. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Sí, como decías, ya sentamos las bases. ¿Cuáles son las bases de la inteligencia artificial moderna? Son la comprensión de cómo funciona un perceptrón, ¿cierto? Cómo se entrena el perceptrón, cómo hace dos tareas que han sido clásicas, que son la regresión y la clasificación. Es como si les dijéramos, en estos momentos ustedes entienden eh, la inteligencia artificial hasta el año 2012, ¿cierto? O 2010-2012, más o menos. Sí, en las próximas clases vamos a empezar a avanzar un poco más. No vamos a hacer todo ese código a mano, porque ese código a mano es mostrándoles cómo es el interior del perceptrón, de la red neuronal o de la neurona como tal. Y nos hemos gastado mucho tiempo mostrándoles cómo es el descenso del gradiente, cuáles son las funciones de costo en cada caso, cuáles son los parámetros que uno tiene que afinar y cuáles son los hiperparámetros. Si ustedes comprenden eso muy bien, van a lograr luego coger una imagen, ¿cierto? Una imagen cualquiera, dividir esa imagen en píxeles y cada píxel va a ser una entrada para una neurona. Y luego van a empezar a mirar cómo hay operaciones muy bellas, como la convolución, que nos permiten hacer redes neuronales convolutivas y ya entender a fondo cómo es que funciona la inteligencia artificial a un nivel más alto. Luego llegaremos a otros tópicos más avanzados. No serán tema de este curso. En un próximo curso haremos eso, ¿cierto? De trabajar más a fondo esa parte. Pero por ahora lo que usted está entendiendo aquí, si usted lo ve en estos videos, que llevamos 8, y luego o toma un curso de inteligencia artificial o quiere dedicarse a aprender solito, usted es capaz de empezar a hacerlo solo. El otro cambio que vamos a tener es que a futuro ya vamos a empezar a usar más TensorFlow y más Keras. Y entonces vamos a ir mirando unos frameworks donde no hay que escribir todas esas funciones, sino que escribes la función, pero ya sabes, ya tienes interiorizado qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Que es como queremos que se vea desde la física este asunto. ¿Cómo es que funcionan? ¿Cómo es que funciona la inteligencia artificial? Sergio, muy clara tu clase, muy buena, muchas gracias. Cristian, Gracias. estamos en tus manos. Gracias, profe. Gracias, Sergio. Tenemos un par de preguntas. Nos preguntan, en redes neuronales de varias capas, ¿la función de activación cambia por capa o por neurona? Eso está muy bien probado en la literatura. Por ejemplo, la función de activación que más se usa es la ReLU, ¿cierto? O sea, clásicamente es la ReLU, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se aplica ReLU a toda la capa. Obviamente, la ReLU, a ver, yo no me estoy explicando bien. La ReLU tiene que calcular en la neurona. O sea, la función de activación es neurona por neurona, porque hay neuronas que nunca se activan, o hay unas que quedan en blanco, que nunca hacen nada, y hay otras que sí se activan. Es decir, ese es un proceso que internamente, diríamos, todavía no se comprende muy bien. Y ahí es donde entra un poco el miedo que le tenemos a la inteligencia artificial. ¿Por qué el miedo? Porque como no sabemos muy bien qué es lo que ocurre adentro, cuáles se activan, cuáles se desactivan, por qué, ni todavía tenemos esos modelos, nos da miedo que ese juguete se nos salga
de control. En esencia, se utiliza la función de activación por neurona, ¿sí? Por neurona. Pero como se usa la misma ReLU para todas las neuronas, pues uno dice, use ReLU en esa capa, ¿sí? Así de simple. Pero se utiliza por neurona porque en esencia lo que hay que activar o desactivar es la salida de esa neurona para ver si se conecta con la otra. Listo. Creo que, no sé, Sergio, si tienes algo más que aportar ahí o Cristian. No, me parece que es básicamente eso. Sí, es como más por elección, pero la función de activación se elige como por neurona, pero usualmente se escoge la misma por capa. Exacto, la misma. ReLU en todas, en esa capa. Esta identidad en la salida de la regresión, por decir algo. Esa es identidad siempre. O una softmax, estamos en un problema de clasificación, pero a todas las neuronas se les aplica lo mismo. Listo, gracias, profe. Tenemos otra pregunta. Lucas nos pregunta si las clases van a seguir hasta la temática programada en la página web. Cristian, a esa sí la respondes vos. ¿Qué tenemos en la página web? ¿Hasta dónde vamos? En la página web tenemos 17 módulos más o menos. Llegamos a temas bastante profundos como las redes convolucionales, generativas adversales, etc. La página, si se han dado cuenta, la hemos estado modificando y vamos a adaptar el material de manera que por semana corresponda con las clases que hemos tenido. Entonces, no alcanzaremos a cubrir todos los módulos porque son demasiados, apenas vamos terminando el módulo 7 y ahí hasta el módulo 18 en la página. Pero lo que sí vamos a hacer es que más adelante vamos a tener tal vez una parte 2 de este curso donde se van a explicar como esas partes más avanzadas o esos tópicos, mejor dicho, esos tópicos avanzados en inteligencia artificial. Entonces, no van a estar hasta la temática que está en la página y la página se va a estar actualizando estos días para que la clase concuerde con el tema del módulo. ¿Sí? Esa sería más que nada la respuesta. Listo, yo creo que para terminar tenemos acá otra pregunta, un comentario. Don Roboto, saludos. Una pregunta sobre los valores iniciales con los que se comenzó a entrenar la red. El profe eligió un valor de 0. Mi pregunta es ¿por qué no elegir 0.5 o 1? O sea, ¿hay algún método para elegir esos valores iniciales? Pienso en algoritmos como el de Newton-Raphson o el método de la secante, donde según los valores iniciales que uno elija, uno termina iterando más o menos veces para llegar al otro. Dale, Sergio. Listo, pues usualmente o sea, sí, en muchos algoritmos se suele usar una inicialización hasta aleatoria en algunos casos, ¿sí? Los valores suelen ser aleatorios. En este caso estamos inicializándolos en 0 y los sesgos en 1, porque como vamos a aprender lo que sería una recta o un hiperplano, entonces pues podrían ser valores bien distintos, pero podemos ver que no van a afectarnos tanto como la, la disposición de la recta o del hiperplano, ¿sí? Entonces, en este caso, más como también por fines didácticos, se inicializa en 0 y en 1, pero podría ser inicializado en cualquier otro valor entre el 0.5 o 1, ¿sí? Claro que podría ser. Sí, ahí dices una cosa muy importante, Sergio, y es que en general se escoge un valor aleatorio y se pone un vector de valores aleatorios y se le deja ese problema a la red neuronal. Venga, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya le dimos una función, ya le dimos una función de activación a cada neurona, ya, ya le dimos una función de costo o pérdida, ¿cierto? Y el algoritmo ya sabe que tiene que ir a calcular los gradientes, y hacer toda esa operación, ¿cierto? Entonces, se suele arrancar de manera aleatoria, pero se suele hacer una cosa muy bonita que tú mostraste, Sergio, al final, y es que se empieza a mirar cómo el gradiente va funcionando y se hacen unas grafiquitas de el aprendizaje de la red con respecto a las variables para saber si está alcanzando mínimos o si eso empieza a saltar y eso nunca va a llegar a nada.
Les va a ocurrir cuando programen y hagan esto en casos reales de datasets que ustedes dicen, pero Dios mío, esto es como si yo estuviera entrenando un perro que no quiere ser entrenado y que entre más le doy la orden, más al contrario la hace. Exactamente eso les va a pasar, ¿cierto? Por eso en el curso de Auscultando las redes neuronales vamos mostrando pasito a pasito como para que usted se vaya dando cuenta, no, venga, esto debería ser así, yo debería enfrentarlo así, en la literatura lo han enfrentado de esta manera, para que no le ocurra a usted que está entrenando un animal que nunca quiere ser entrenado, ¿sí? Y digo un animal porque es que por dentro lo que tienes es una red neuronal que no quiere aprender o que memorizó los datos, eso es aún peor. Yo no sé qué es peor, si no aprender o aprender por memorización. Listo. Entonces, conclusión, arrancamos con valores aleatorios y vamos mirando cómo se comporta, si en realidad, si alcanzamos el mínimo global usando el gradiente descendente o si usamos el estocástico o si usamos el gradiente por lotes, también vamos controlando qué va pasando. Y por eso se llaman redes supervisadas, porque hay que supervisar el aprendizaje de ellas, ¿sí? Para que no hagan locuras. Creo que esa respuesta es suficiente para don Roboto. Gracias, profe. Tenemos, ya para terminar, dos últimas preguntas. Juan Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se optimizan los parámetros de entrenamiento, como ETA o el número de épocas? Esa es una pregunta que los científicos de datos y la ciencia todavía no sabe cómo. Es decir, desde el punto de vista de la matemática, conocemos teoría de la optimización. La teoría de la optimización nos llevó a que hay métodos de optimización como el descenso del gradiente o como el método de Newton, y hay otros métodos propuestos en la literatura, ¿cierto? Y vendrán nuevos métodos con la computación cuántica. También sabemos que la idea es que hay un fenómeno que si el parámetro de entrenamiento es muy alto, empieza a saltar, a saltar, a saltar. Puedes hacerlo en los notebooks que estamos montando y pones un valor de 10 y vas a ver en el descenso del gradiente cómo eso empieza a saltar y eso nunca llega a un mínimo global. O lo pones muy pequeñito, 0.0001, y vas a ver que el tiempo de cómputo es muy alto y que a veces ni lo alcanzas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una conveniencia, ¿cierto? Entre capacidad de cómputo, conocimiento del científico de datos y como estudiar la literatura del problema que estás intentando resolver, porque a alguien más ya le ha pasado que puso un valor eta de tanto y eso nunca logró el aprendizaje que se quería. O puso un número de épocas de 10.000 y lo único que hizo fue que, sin darse cuenta, en la época número 100 ya la red estaba entrenada de manera óptima. Y las otras 9.990 o 9.900 creo que le quedaron, fue tiempo de cómputo que desperdició. Entonces, para serle sincero, no hay una fórmula que diga cómo se optimizan los parámetros. Ensayo, error, estudiar la literatura de tu problema y probar. Esa es la solución. No sé si Sergio tiene algo, Cristian, para decir ahí al respecto. Sí, una cosita. De pronto, que en matemáticas y en probabilidad se suelen estudiar lo que son los sistemas dinámicos, ¿listo? Entonces, en sistemas dinámicos se estudia problemas un poco parecidos y se puede atacar un poquito esta pregunta que hacen, pero es un problema abierto, ¿sí? Entonces, es un problema abierto que se estudia usualmente porque uno nunca sabe cómo va a ser la función de costo, ¿sí? Entonces, la función de costo puede ser planita y con un valle, o puede ser con un montón de picos y valles y un montón de caídas incluso, y un valle global por allá escondido, ¿listo? Entonces, cuando uno está haciendo un modelo
uno nunca sabe cómo va a ser nuestra función de costo. Y eso se vuelve, si uno quiere saber analíticamente o desde la teoría cómo debería actualizar esos hiperparámetros, eso se vuelve ya un problema estadístico, ¿listo? Entonces, porque uno no sabe cómo va a ser la función de costo, entonces uno tiene que empezar a mirar probabilísticamente qué es lo que está pasando, y entonces ahí empiezan a usarse otros métodos. Por ejemplo, en vez de gradient descent, a veces usan stochastic gradient descent, que es lo mismo, solamente que el tamaño del paso, es decir, ese hiperparámetro que era el eta para nosotros, lo vuelven aleatorio entre un rango, ¿listo? Entonces, a veces hace pasos larguitos y pasos pequeños. Y entonces eso le permite, por ejemplo, si está al lado de una pequeña montaña antes de llegar al valle, entonces cuando haga un paso largo va a poder saltarla, ¿listo? Porque si fueran solo pasitos pequeños, pues se devolvería, ¿sí? Entonces el Stochastic Gradient Descent se suele usar bueno, en muchos casos, y en ese método estamos usando simplemente aleatoriamente el hiperparámetro, ¿sí? O alterándolo aleatoriamente. El caso es que lo que me parece importante ahí es como que cómo sabemos que aleatoriamente va a ser mejor, entonces ahí ya empieza uno a mirar un montón de teoría que hay, pero igual sigue siendo un problema abierto, ¿sí? Se puede atacar desde la probabilidad dura, pero es abierto. ¿Listo? Listo. Bien, vamos con otra pregunta. Una duda fuera del curso. ¿Con la universidad existe alguna materia que se pueda tomar como electiva, por ejemplo, desde la sede de Bogotá, respecto a los temas de Machine Learning o computación cuántica? Eh, bueno, en la sede de Medellín tenemos la materia del profe Alcides sobre computación cuántica. El profe la oferta una vez al año desde el departamento de física. Y en el departamento de matemáticas la ofrecen el semestre que el propio CIES no lo ofrece en el departamento de física. Entonces, están turnados. Es una materia, profe, ¿la tuya es selectiva? Sí, es selectiva, la mía es selectiva. Listo. Y en el departamento la pueden tomar como materia de posgrado. De Machine Learning no tengo conocimiento en la CMG, profe, tal vez. En la sede de Medellín, en la Facultad de Minas, dictan un curso como muy básico, pero tiene mucho público en general porque es como el único curso. Yo lo que hago en ingeniería física es que en los cursos míos que son de procesamiento digital de señales, en redes de sensores inalámbricos, y en otros cursos electivos que dicto, pues dicto esa parte de Machine Learning como un subconjunto del curso completo, porque me parece que eso hay una conexión muy, muy, muy buena, muy bella entre Internet Industrial de las Cosas, computación en la nube, inteligencia artificial, ¿cierto? Y computación cuántica. Esos cuatro elementos son muy fuertes. Y los cuatro elementos, pues obviamente necesitan que uno sepa programar, que uno tenga elementos de programación, sobre todo en Python. Entonces se vuelve como transversal y eso es lo que yo hago. Pero solamente hay uno o dos cursos de Machine Learning. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir esto que estamos haciendo, estar atento a este canal. Aquí vamos a seguir enseñando Machine Learning y computación cuántica y entrar al semillero de computación cuántica donde pues vamos haciendo muchas cosas avanzadas con respecto a esto. Listo, Sergio, algo por contarnos de la sede de Bogotá sobre estas materias. Pues en sede de Bogotá, yo conozco, pues he visto una materia que es matemáticas del aprendizaje de máquina, se la dicta el profesor Francisco Gómez usualmente, y esa materia es bastante chévere porque no solamente empezamos a ver como los modelos, sino que también estudiamos un poquito el formalismo de la teoría de Vapnik, se llama. No estoy seguro de qué país es, pero es un matemático que formuló una teoría del aprendizaje. Entonces, es una teoría estadística del aprendizaje bastante interesante para revisar. Listo, gracias, Sergio. También quiero mencionar que en la sede de Bogotá, creo yo, está uno de los más grandes expertos en inteligencia artificial que tiene todo el país, que es el profesor Fabio González. Él oferta materias específicamente para ingeniería sobre estos temas y tiene un curso de computación cuántica también. Entonces,
Si están en Bogotá, también tienen esa opción, o si están en Medellín, también hay muy buenas opciones. Creo que para no extendernos más, vamos a dejar hasta hoy por aquí. Hay algunas otras preguntas un poco más relacionadas al grupo, al semillero, cómo ingresar al semillero, qué requisitos tienen las materias, pero creo que podemos hacer una sesión tan pronto termine el curso, hablándoles de lo que hacemos en el semillero, cómo pueden entrar, qué es lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. ¿Listo? No sé si hay algo por complementar, profe, Sergio. No, estamos perfectos. Muchas gracias a todo el público. Muy buenas preguntas. Tenemos un gran público y unos grandes estudiantes. De verdad que esto es un honor para nosotros y sé que Sergio está feliz, Cristian feliz y yo estoy muy feliz de que ustedes, de que la Universidad Nacional esté dictándoles este curso a través nuestro y de que ustedes estén aprendiendo y preparándose en estas nuevas tecnologías. Así que para adelante y es un placer pues tenerlos como estudiantes. Listo, gracias a todos. Feliz noche. Listo. Chao, chao. Chao, chao.